Para comprender el lenguaje, así como para utilizarlo creativamente, es necesario conocer sus características, es decir, sus limitaciones y diferencias en relación con otros lenguajes, pues en tal singularidad reside su capacidad expresiva. ¿Sabías que el primer instrumento que utilizamos en la comunicación oral es la voz? Nuestra propia voz, que es la que materializa nuestras ideas, lo que pretendemos decir o lo que es lo mismo, el mensaje. Por tanto, cuando hablamos en público, deberemos tener presente que el sonido de nuestra voz es el que va a transmitir nuestros pensamientos. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, el lenguaje sonoro, el cual es utilizado habitualmente por todos nosotros. Acompáñame, conozcamos y valoremos la importancia del lenguaje sonoro como un medio o recurso audiovisual que puede ser de gran impacto en nuestras aulas escolares sabiéndolo utilizar. El lenguaje sonoro es la forma singular con la cual nos comunicamos de manera hablada, musical y en efectos. Intenta crear imágenes. Propone que un mensaje se adhiera a la audiencia pasando por el tamiz de los sentidos e impregnándose en el acervo de la memoria. Por la naturaleza de sus soportes, el lenguaje sonoro hace su entrada en la audiencia por la emoción y el placer. Esto es posible gracias a que sus mensajes se perciben por vibraciones de ondas, y las ondas no solo se escuchan, también se sienten. Las características generales del lenguaje sonoro son: 1. Es unisensorial. Va dirigido a un solo sentido, el oído. 2. Es fugaz. No se puede detener como la página de un libro. 3. Es instantáneo. Se puede percibir al mismo tiempo que se produce. 4. Es bidireccional. Hay diálogo entre el locutor y el público. 5. Carece de frontera. Nuestra mente es capaz de crear infinidad de cosas. 6. Es ubicuo. Se escucha en todas partes. Así pues, las visiones del lenguaje sonoro vienen de nuestra subjetividad. Ahora hablemos de los 4 sistemas expresivos que conforman el lenguaje sonoro. El primero es el proceso secuencial del discurso hablado, basado en imágenes acústicas, los objetos sonoros de la fonética, la palabra. El segundo son los sistemas acústicos, que producen una imagen concreta del desarrollo sonoro de un acontecimiento, es decir, los ruidos o efectos sonoros. El segundo son los sistemas acústicos, que producen una imagen concreta del desarrollo sonoro de un acontecimiento, es decir, los ruidos o efectos sonoros. El tercer sistema expresivo que conforma el lenguaje sonoro es la música, que se presenta como un acto particular de comunicación no figurativa, constituida por elementos abstractos. Para comprender el lenguaje, así como para utilizarlo creativamente, es necesario conocer sus características, es decir, sus limitaciones y diferencias en relación con otros lenguajes, pues en tal singularidad reside su capacidad expresiva. El último es la ausencia de sonido o pausa en la palabra, que también implica información y significados, y que se constituye en un sistema expresivo no sonoro del lenguaje, el silencio. Analicemos por separado los 4 sistemas expresivos del lenguaje sonoro. Comencemos por la palabra. Esta es el instrumento habitual de expresión directa del pensamiento humano y el vehículo de la socialización. No hay que olvidar que la palabra sonora, aunque transmite el lenguaje natural de la comunicación interpersonal, es la palabra imaginada la que constituye una experiencia sensorial compleja, y algunos de sus elementos son el timbre, el tono y la intensidad. Los efectos sonoros. La función descriptiva o imitativa de estos efectos ayuda a la audiencia a permitir el contexto o el paisaje, permitiendo visualizarlo a través de los sonidos que lo denotan, y estos pueden ser naturales o artificiales. Estos pueden tener una función ambiental, denotativa o descriptiva, expresiva o connotativa, narrativa o dramática u ornamental. El silencio.
La palabra no tendría significado si no pudiera ser expresada en medio de los silencios que la individualizan. Por tanto, el silencio es una forma no sonora y se transforma en un signo. El silencio bien utilizado puede crear dramatismo o suspenso en cualquier acto. La música. Actualmente, para la producción sonora, la música posee valores múltiples, ya que nos permite situarnos en el tiempo y el espacio, engendra climas emocionales, enfatiza el realismo de ciertos episodios, etc. Imaginemos en estos momentos el cine actual sin la contribución del lenguaje sonoro. Algunas de las funciones del lenguaje sonoro son: 1. Aporta realismo a la imagen. 2. Logra fluidez narrativa, cambios de lugar y temporalidad. 3. Puede afectar emocionalmente al espectador. 4. Refuerza el significado de la imagen. Y 5. Permite generar contrastes. La utilización de este medio facilita diversas formas de expresión, entendiendo esta como la manifestación de procesos de reflexión que implica la capacidad de conceptuación y de la adquisición de conocimientos. La utilización didáctica de los recursos sonoros. Atrévete a innovar, ya que esto dará mayor variedad y riqueza a tu trabajo, volviéndolo atractivo y motivador. Las posibilidades didácticas del sonido o de los recursos sonoros las podemos contemplar desde dos enfoques básicos. Estos son: 1. El sonido como recurso y 2. El sonido como medio de expresión y comunicación. El sonido como recurso. En este sentido, hacemos referencia a la utilización del medio sonoro tanto desde el punto de vista del material del equipo como del material de paso elaborado por nosotros mismos, como un recurso a utilizar en distintos momentos de nuestra actuación. Así nos serviremos de él como instrumento motivador en la presentación de algunos temas, ya sea con grabaciones originales, ya con documentos sonoros o como la forma de contemplar alguna de nuestras explicaciones e incluso como una actividad de síntesis para afianzar algunos conceptos. Pero recuerda, antes de ponerlo en práctica, debemos tener un buen conocimiento sobre su aplicación, ya que no podemos afirmar que la utilización técnica de un medio por sí sola pueda repercutir de forma más favorable en el aprendizaje. Asimismo, la grabación de nuestra actuación puede servirnos de autoevaluación con el fin de mejorar nuestras intervenciones. Aprender a escuchar o a mejorar el hábito de escucha puede ser otro de los grandes objetivos de la utilización de este medio. Para ello, podemos disponer de sencillos ejercicios, como son: averiguar cuántas veces se repite determinada palabra, identificar distintos sonidos, seguir una serie de instrucciones, reconstruir una historia a partir de efectos sonoros descolocados, etc. Normalmente, los profesores utilizamos como medios los libros de texto, diccionarios o cuadernos de trabajo. Atrévete a utilizar otros medios o recursos diferentes. La comunicación es asimismo la razón de ser de la expresión, pues esta es una necesidad natural de comunicar. Vivir es expresarse, dice el profesor Siwan, y es que la expresión es la manifestación del ser en el mundo. Motivados a su vez por la percepción multisensorial y la experiencia de cada individuo. El sonido como medio de expresión y comunicación. La comunicación como actividad que permite la relación entre las personas y para el intercambio de información es compartida, por tanto, por la educación como por los medios que emplean el sonido, radio, grabaciones, etc., el cual podemos utilizar como medio o recurso audiovisual didáctico, ya que nos permite aproximar o facilitar los contenidos, mediar las experiencias de aprendizaje
o provocar encuentros o situaciones para facilitar o enriquecer la evaluación. Como podrás darte cuenta, son múltiples las características, funciones, elementos y aplicaciones del lenguaje sonoro. Es necesario considerar otras variables, como son el profesor, las estructuras cognitivas de los alumnos, los sistemas simbólicos del propio medio, el tipo de currículum en que es insertado y el tipo de contenidos para los que piensas ser utilizado.